El primer embajador de España en México, denominado ministro plenipotenciario, fue Ángel Calderón de la Barca y estaba casado con Frances Erskine Inglis, escocesa nacida en Edimburgo en 1806. Llegaron a México en diciembre de 1839 y permanecieron hasta enero de 1842. A Frances la llamaban Madame Calderón de la Barca. Nació el 23 de diciembre de 1804 y tras la muerte de su padre en 1830 la familia se fue a Boston, donde su madre y sus hermanas abrieron un colegio para señoritas. Ahí se relacionó con personajes como George Tignor, Washington Irving y el historiador William H. Prescott. Este último le presentó al diplomático Ángel Calderón de la Barca, que fue enviado a Estados Unidos por la entonces reina Isabel II de España y con quien se casaría en 1838. Su matrimonio la vinculó estrechamente con la sociedad y costumbres españolas. Madame Calderón de la Barca fue una mujer con un alto nivel de educación, tocaba el piano, hablaba varios idiomas y dominaba las principales lenguas modernas de su época. En 1839, Ángel Calderón de la Barca fue nombrado ministro plenipotenciario de España en México por el Tratado de Paz y Amistad concertado por ambos países y firmado en Madrid el 28 de diciembre de 1836. En donde se reconoció la independencia mexicana. El 27 de octubre de 1839 la pareja se embarcó en Nueva York rumbo a México. Durante su estancia, Frances mantuvo una intensa relación epistolar con su familia en Boston. En sus cartas describió, además de la situación personal, la vida cotidiana, las costumbres, la cultura y los sitios que visitó tanto en la Ciudad de México como en los demás viajes que realizó junto con su marido por otras regiones del país. En 1843, Frances seleccionó 54 cartas para la publicación como libro en inglés con el título de La vida en México durante una residencia de 2 años en ese país. Con meses de diferencia, se publicó en Boston y en Londres. Para respetar la etiqueta diplomática, en ambas ediciones la autora aparecía como Madame C. de la B. El reconocimiento oficial de su nombre y su biografía se dio en posteriores ediciones, ya muy entrado el siglo XX. Salvo el yucateco Justo Sierra O'Reilly, nada o muy poco dijeron de ella el conde de la Cortina, Carlos María de Bustamante o Lucas Alamán. La vida en México describe con minuciosidad hechos, personajes, modas, pasiones y costumbres del México de la época. También refleja los sentimientos e ideas de la autora hacia México y su gente. Durante su estancia, la posición privilegiada de Frances le permitió conocer a personalidades mexicanas de la época como Antonio López de Santana, Carlos María de Bustamante, Lucas Alamán, Manuel Paino y la célebre María Ignacia Rodríguez de Velasco, más conocida por la Güera Rodríguez. A su regreso a Estados Unidos, la señora Calderón de la Barca abandonó el protestantismo y se convirtió a la religión católica. Al quedar viuda, se recluyó en un convento del cual salió para dedicarse a servir a la familia real española. En 1876 el monarca Alfonso XIII le otorgó el título de Marquesa Calderón de la Barca. Murió en Madrid en 1882. El extenso libro retrata fielmente al México de esos días, tal como lo retrata el Instagram de cualquier influencer de hoy. Frances vivió las costumbres de la época. Cuando tuvo la intención de usar un atuendo de china poblana porque le había llamado mucho la atención el vestido, la noticia no fue bien recibida por personalidades de las altas esferas públicas de la época y recibió el siguiente mensaje. El traje de poblana es el de la mujer de reputación dudosa. La señora del ministro español es una dama en toda la extensión de la palabra. A pesar de los compromisos que haya podido contraer, ella no debe de ir ni de poblana ni de ninguna otra cosa que no sea lo suyo propio. Así lo manifiesta el señor Calderón, José Arnaiz, que lo estima demasiado. Madame Calderón de la Barca se caracterizó por realizar minuciosas descripciones sobre las mujeres que iba conociendo, en las que detallaba cada aspecto que consideraba o no adecuado, como lo hizo al describir la apariencia de Inés de la Paz García, esposa del general Antonio López de Santana. Escribió: la señora de Santana, alta, delgada y vestida para recibirnos, a tan temprana hora por la mañana, de transparente muselina blancas, zapatos blancos de raso y muy espléndidos aretes de diamantes, prendedor y sortijas. Nos presentó a su hija Guadalupe, miniatura de la mamá, en los rasgos y el vestir. Algunos de los pasajes más interesantes del libro son los siguientes. Hay en México diversidad de gritos callejeros que empiezan al amanecer y continúan hasta la noche, proferidos por centenares de voces discordantes, imposibles de entender al principio.
Al amanecer nos despierta el penetrante y monótono grito del carbonero. Más tarde empieza su pregón el mantequillero y luego irrumpe el carnicero con una voz ronca ofreciendo cecina. La prolongada y melancólica nota de la mujer que compra las sobras de la cocina y que se para delante de la puerta ofrece cebo. Luego pasa la cambista, algo así como una india comerciante que cambia un efecto por otro. Un tipo que parece buhonero ambulante deja oír la voz aguda y penetrante del indio. A gritos requiere al público que le compre agujas, alfileres, dedales, botones de camisa, bolas de hilo de algodón, espejitos y más. Detrás de él está el indio con las tentadoras canastas de fruta. Va diciendo el nombre de cada una hasta que la cocinera o el ama de llaves ya no puede resistir más tiempo. Le sigue el vendedor de petates que ofrece petates de la Puebla de 5 varas. Al mediodía, los limoneros comienzan a hacerse particularmente inoportunos, y sus lamentaciones y plegarias, y sus inacabables salmodias se unen al acompañamiento general de los demás ruidos. Después llega el dulcero, el vendedor de fruta cubierta, el que vende merengues, que son muy buenos, y toda especie de caramelos, y después los vendedores de billete de lotería, mensajeros de la fortuna, que ofrecen el último billetito, el último que queda por medio real. A eso del atardecer se escucha el grito de tortillas de cuajada, o bien, ¿quién quiere nueces?, a los cuales le sigue el nocturno pregón de castañas asadas, y el canto cariñoso de las vendedoras de patos. Después el grito de tamales, y a medida que pasa la noche, se van apagando las voces para volver a empezar de nuevo a la mañana siguiente con igual entusiasmo. Los trajes de los caballeros, en su mayoría españoles, según creo, con sus hermosos caballos, sus altas sillas mexicanas, con las anqueras hechas por lo general de piel negra bordadas de oro, las chaquetas de magníficas pieles, pantalones con botonaduras de plata, sus botas de cuero repujado, estribos de plata y sus graciosas mangas con puntas de terciopelo, negras o de color. Desde la ventana vemos hombres de color bronceado, con solo una frazada encima, con la que se envuelven sosteniendo con garbo sobre sus cabezas vasijas de barro, precisamente del color de su piel. Algunos llevan en las vasijas dulces o blancas pirámides de mantequilla. Mujeres con rebozo de falda corta, hechas jirones casi siempre, aunque por debajo del enagua asoma un encaje. Sin medias, con sucios zapatos de raso blanco, aún más pequeños que sus pequeños pies morenos. Las indias, con sus ceñidas faldas de tela oscura, el cabello trenzado entretejido con cintas rojas. El rebozo mismo, tan gracioso y adecuado, tiene el inconveniente de ser la prenda más a propósito hasta ahora inventada para cubrir todas las suciedades, los despeinados cabellos y los andrajos. Aún en las mejores clases, contribuye al disimulo del desaliño para vestir, pero en el pueblo el efecto es intolerable. El zarape es práctico y elegante, mayormente montando a caballo, pero, aunque de origen indio, la costumbre de embozarse con él procede de la capa española, y la oportunidad que ofrece el zarape para esconder grandes cuchillos y taparse el rostro da lugar a muchos crímenes. En conjunto vi pocas bellezas dignas de llamar la atención, poca gracia y muy poco talento para bailar. Había demasiado terciopelo raso y los vestidos recargados en demasía. Los brillantes, aunque soberbios, estaban mal montados. Los vestidos, comparados con la moda actual, eran de corto absurdo y los pies, pequeños por naturaleza, apretados dentro de zapatos aún más pequeños, echaban a perder su gracia al andar y cuando bailaban. Vi ojos soberbios, brazos y manos bellísimos, modelos perfectos para un escultor, en especial las manos, pero muy pocos cutis hermosos. La belleza de las mujeres de aquí consiste en los soberbios ojos negros, en el hermoso cabello oscuro, en la hermosura de brazos y manos, y en su pequeño y bien formado pie. Y sus defectos, de que con demasiada frecuencia son de corta estatura y hay muchas gordas, de que sus dientes suelen ser malos, y el color de su tez no es el olivo pálido de las españolas, ni el moreno brillante de las italianas, sino un amarillo bilioso. En cuanto a amabilidad y cariñosos modales, nunca me he encontrado con mujeres que puedan rivalizar con las de México. Se considera aquí más cortesano decir señorita que señora, aun cuando se trate de una mujer casada. Y la dueña de la casa es generalmente llamada la niña, aunque pase de los 80.
En cuanto a las indias, las que vemos todos los días traer al mercado sus frutas y sus legumbres son, hablando en términos generales, sencillas, de humilde y dulce apariencia, muy amables y corteses, pero algunas veces se queda uno sorprendido de encontrar entre el vulgo caras y cuerpos tan bellos que bien puede suponerse que así sería la India que cautivó a Cortés. Con ojos y cabellos de extraordinaria hermosura, de piel morena pero luminosa, con el nativo esplendor de sus dientes blancos y como la nieve inmaculada que se acompaña de unos pies diminutos y de unas manos y brazos bellamente formados, que ni los rayos del sol ni los trabajos alcanzan a ofender. Las criadas mexicanas tienen algunas muy buenas y nunca desmentidas cualidades. Son modelos de cortesía, humildes, serviciales, de muy buen carácter y con facilidad se aficionan a quienes sirven. Una de las costumbres más desagradables de las criadas es el de llevar el cabello suelto en todo su largo, enmarañado, sin peinar y enredándose siempre en todas partes. No puedo comprender cómo las señoras mexicanas, que tanto se quejan de ello, lo permiten. Ese flotar de los cabellos suena muy pintoresco, mas cuando están sucios y como suspendidos sobre la sopa, no es un cuadro muy atractivo que digamos. Hablando en términos generales, he de decirles que las señoras y señoritas mexicanas escriben, leen y tocan un poco, cosen y cuidan de sus casas y sus hijos. Cuando digo que leen, no quiero decir que sepan leer. Cuando digo que escriben, no quiero decir que lo hagan siempre, con buena ortografía. Y cuando digo que tocan, no afirmo que posean en su mayoría conocimientos musicales. Sucede con frecuencia que las muchachas peor educadas son hijas de hombres muy inteligentes, que pegados a las costumbres de sus abuelos, se contentan con que se confiesen con regularidad, asistan asiduamente a la iglesia y lleguen a bordar y a cantar un poco. Donde se encuentra un criterio más amplio es sobre todo entre las familias que han viajado por Europa y han visto la educación tan diferente que recibe la mujer en los países extranjeros. Es posible concebir que nadie puede superar la humildad y cortesía de la gente pobre del campo. Hombres y mujeres se detienen para darnos los buenos días, ellos sombrero en mano y todos mostrando sus blancos dientes mientras sus rostros se iluminan con alegre y confiada bondad. Todo es puesto a nuestro servicio, la casa, el coche, los criados, los caballos, las mulas. Las arracadas de las señoras, el alfiler de corbata de los caballeros, el traje de los niños. Si admiras una sortija, ella será puesta a tu disposición, si a un caballo lo mismo. Las cartas están fechadas de la casa de usted. Algunos, por ignorancia de esta costumbre y otros por bellaquería, sacan ventaja de estos ofrecimientos que solo son manifestaciones de fineza. Los modales de las señoras de aquí son amables en extremo. Luego de abrazar a cada señora que entra, conforme a la costumbre, es de rigor el siguiente diálogo. ¿Cómo está usted? ¿Está usted bien? Para servirla. ¿Y usted? Sin novedad, para servirla. ¿Cuánto me alegro? ¿Y cómo está usted, señora? A su disposición. ¿Y usted? Y así continúan durante varios minutos. Antes de tomar asiento se dice: sírvase usted sentarse. Usted primero, señorita. No, señorita, usted primero, por favor. Vaya, bueno, para obedecerle a usted. Terminada la visita, las señoras vuelven a abrazarse acompañando a la señora de la casa hasta el descanso superior de la escalera, en donde se repiten los dares y tomares de cumplimientos. En el primer descanso de la escalera, las visitantes se vuelven para mirar a la señora de la casa y se reproducen los adioses. En México no se practica el paseo a pie, que aquí se considera como poco elegante, y aunque a veces algunas señoras vestidas de negro y puestas de mantilla se aventuran a andar a pie muy temprano en la mañana para ir a misa o de compras, están las calles en tan mal estado y aceras tan estrechas, tan compacto el gentío, el hormiguero de léperos en andrajos tan molesto, que todos estos inconvenientes, a la que hay que añadir la fuerza del sol a mediodía, ofrecen una perfecta excusa para que las señoras no se dejen ver en las calles de México. Nada más agradable que caminar por la Alameda. Es tan hermosa y en donde se goza de una agradable sombra. El paseo llamado de Bucareli, que toma su nombre de un virrey, es una larga y ancha avenida orlada por los árboles que él mismo plantó, y en donde se halla una fuente grande de piedra cuyas centelleantes aguas se asemejan frescas y deliciosas, y que remata una dorada estatua de la Victoria. Aquí, cada tarde, pero de preferencia los domingos y días de fiesta, se pueden ver dos largas filas de carruajes llenos de señoras, multitud de caballeros montando a caballo entre los espacios que dejan los coches.
soldados de trecho en trecho, que cuidan el orden, y una muchedumbre de gente del pueblo y de léperos, mezclados con algunos caballeros que se pasean a pie. Casi todos los carruajes son de una extraordinaria belleza. Junto a los más elegantes pueden verse algunos coches de alquiler tirados por mulas. Como la mayor parte de los coches son cerrados, solo permiten ver a medias a los que van en el interior cuando pasan cambiando saludos con un movimiento de los dedos o con el abanico. Los jinetes, con sus finísimos caballos y vestidos con hermosos trajes a la mexicana, parecen no advertir el paso de las damas. Rara vez las saludan y nunca se atreven a entablar conversación con ellas. El paseo de la viga ahora se está poniendo de moda. Le bordea un canal con árboles que le dan sombra que conduce a las chinampas y se ve siempre llena de indios con sus embarcaciones en las que traen fruta, flores y legumbres al mercado de México. Muy temprano en la mañana es un agradable espectáculo verlos cómo se deslizan en sus canoas cubiertas con toldos de verdes ramas y flores. El libro aún puede conseguirse hoy en día. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.